Hola, buen día. Nuestra comunicación del día de hoy con Ezequiel Stafferstein y quien habla se trata acerca de la influencia del COVID en el sector editorial, lo cual ha sido motivo de sondeo tanto por el propio sector editorial como por algunos relevamientos académicos que anteceden esta presentación. Uno de ellos ha sido el realizado a principios de la pandemia por Duhovne y Ostroyevsky, en el cual podían observar las desigualdades de la estructura editorial a través de la presentación de novedades y cómo la comunicación digital fue utilizada por las librerías para la promoción del libro ante las medidas sanitarias planteadas a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio por medio del decreto que tuvo lugar en nuestro país en marzo de 2020. El otro relevamiento fue realizado por Daniel Spielberg, ya más entrado el mes de abril, a través del cual la autora planteaba que hubo una reestructuración en torno a la comunicación digital de las editoriales y librerías, y que las editoriales utilizaron las redes para la promoción, pero también para la comercialización digital, a través también de la transposición o el desdoblamiento del catálogo a lo digital. Estos estudios están tanto ligados a lo que hace a la pandemia del sector editorial también, como un poco a nuestras líneas de estudio. En este caso, Ezequiel con otros colegas venía trabajando el tema de la comunicación y las redes, sobre todo a partir de los bestsellers y libros políticos, y en mi caso trabajaba más la comunicación digital en editoriales universitarias y en redes asociativas de estas editoriales. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, esta comunicación forma parte de una investigación mayor que se orienta a identificar y analizar cómo ha sido tratada la comunicación digital de las editoriales durante el COVID-19, atendiendo a 3 puntos que consideramos centrales. La publicación de novedades es uno de ellos, la venta de ejemplares físicos y virtuales a través de librerías y puntos de comercialización, así como la realización de ferias del libro de modo virtual. Concretamente en este trabajo nos proponemos describir y dar cuenta de los objetivos, la metodología y la línea de abordaje para llevar a cabo este estudio centrado en la comunicación digital, para lo cual fundamentalmente nos basamos en los aportes de la etnografía al campo de la comunicación y particularmente de las etnografías digitales. Partimos de una perspectiva socioantropológica que está vinculada con nuestras formaciones previas, y a partir de allí es que nos propusimos observar cómo fue el proceso de adaptación de las redes sociales y la web de las editoriales en un momento en que ellas se volvieron el único espacio de interacción y comunicación posible, y ya no un complemento a las estrategias tradicionales mediadas o no por la virtualidad. Las publicidades, las presentaciones del libro y las comunicaciones con los lectores, autores y autoras y otros agentes y agentas tuvieron que virtualizarse, y como las editoriales ocupan posiciones divergentes según su prestigio, su estructura empresarial, sus recursos humanos y su capacidad de acción de acuerdo a actitudes, a capitales y tamaños, nos preguntamos cómo impactan esas desigualdades y posiciones divergentes sobre las modalidades de comunicación digital. Partimos de la hipótesis de que si bien las estrategias de comunicación digital a priori democratizan el acceso, en las prácticas editoriales se observan desigualdades que responden a la posición que ocupan en el campo, siguiendo la perspectiva de Bourdieu, y su capacidad de acción virtual se enmarca en una estructura de posiciones editoriales preexistentes al momento de la pandemia, pero que esta no necesariamente logra morigerar. Son las grandes editoriales las que, gracias a sus sólidas estructuras empresariales, con divisiones dedicadas exclusivamente a la comunicación digital, recursos económicos, simbólicos, pueden construir una estrategia competitiva en los tiempos acotados y urgentes de la pandemia.
las pequeñas editoriales, medianas o inclusive microeditoriales, si bien se encuentran más entrenadas en la comunicación digital que otras, no logran tener una repercusión en el espacio virtual mucho más grande que el que tienen en el espacio editorial en general. Sin embargo, las actividades colectivas y de agrupación, como veremos para el caso de las ferias del libro, posibilitan la realización de acciones estratégicas más visibles, con mayor llegada respecto a las que tienen en términos individuales. Un poco este es el punto de partida de este estudio, sobre el cual seguirá hablando Ezequiel. Bien, gracias, Ivana. Voy a hablar ahora de estas dos dimensiones que estamos viendo, digamos, la cuestión de los sellos editoriales, cómo lo afrontan, y las estrategias de agrupamiento, digamos, en las instancias de comunicación colectiva, que son las ferias, ¿sí? que se han vuelto digitales en este contexto. Entonces, bueno, como les decíamos, a partir de estas medidas de aislamiento obligatorio implementadas por el Gobierno Nacional en Argentina, obligaron a que las editoriales desarrollen ciertas estrategias de producción, de comunicación y de difusión de las novedades y de títulos también de fondo de manera digital. Si bien muchas editoriales ya tenían desarrolladas este tipo de herramientas, la suspensión de la venta, la promoción y la comunicación en espacios físicos implicó que todos los sellos de alguna manera tuvieran que implementar estas medidas de adaptarse o de pensar nuevas estrategias en este contexto no planificado, un contexto no planificado de antemano, claro. Entonces, los informes que estuvimos viendo, como comentó Ivana, dan cuenta de diferencias de base de acuerdo a la utilización de la comunicación digital en la pandemia. Si bien el uso de las tecnologías para la producción, circulación y difusión se ha ido incrementando en todas las zonas del espacio editorial, las estrategias de comunicación de novedades por la web, las redes y otras modalidades no era utilizada de manera transversal. La mayoría de las editoriales grandes, medianas y pequeñas y micros solían combinar distintos tipos de publicidad y anuncios en las redes con otras modalidades tradicionales de presentación de libros en espacios físicos, donde autores, autoras dialogaban con editores, editoras e invitados sobre el libro en cuestión. Cuando un libro se publicaba y salía a la calle, en momentos pre-pandemia, no podía faltar esa instancia de presentación. El mundo de las presentaciones de libros ha sido estudiado por Claudio Bensecri, por Pablo Semán, entre otros autores, desde la antropología y desde la sociología, como instancias de sociabilidad literaria, digamos, donde se pone en cuestión y donde se expresa el capital social de una editorial, de un autor, y los espacios de sociabilidad que van generando el mundo del libro, ¿sí? En ese gran espacio de relaciones sociales que hace al mundo del libro. Y lo mismo también las interacciones con el público lector, de cómo se va involucrando con los autores, con las autoras y con el objeto del libro. Teniendo en cuenta esos trabajos, nos surgen para la cuestión actual los siguientes interrogantes. ¿Cómo generar esas instancias de sociabilidad, de expresión, de la posición de una editorial, de la difusión de una novedad y de un autor en un contexto de aislamiento? ¿Cómo medir esas estrategias de presentación de novedades en el espacio virtual? Hacia eso apunta nuestra ponencia. En este primer análisis hemos relevado actividades realizadas por editoriales grandes, medianas, pequeñas y también universitarias, y también exploramos las redes sociales de estas editoriales y de las instancias colectivas como las ferias. Para el caso de los sellos editoriales y de sus actividades, hemos, como ven acá en la pantalla, hemos explorado distintos indicadores que nos permiten hacer o tender hacia esa etnografía digital que proponemos, digamos. Ver qué tipo de actividad es la que realizan, si es la presentación de un libro, de una novedad, si es una conversación más allá de un libro en cuestión, si es otro tipo de actividad. ¿Quiénes participan? Autores, digamos, quiénes participan en la pantalla, quiénes participan del otro lado de la pantalla y pueden tener algún tipo de interacción, autores, autoras, invitados, autores invitados que no son los que escriben o las que escriben el libro en cuestión, si participan o no los editores y las editoras o los directores o directoras de colección, qué auspicios tiene el evento, digamos, además de la editorial, si lo fuere, qué otras instancias aparecen organizando estos eventos, digamos, si hay fundaciones, si hay algunas otras empresas para las que trabajan los autores o las autoras, si las actividades son sincrónicas o asincrónicas, si están grabadas previamente, si se transmiten en vivo o luego se mantienen en YouTube
disponibles para el público, pero bueno, eso también da cuenta de la posibilidad de interacción con el público, con quien está del otro lado de la pantalla, que eso también contrasta con las presentaciones físicas, digamos, en donde el público muchas veces puede o no preguntar. En ese sentido, bueno, la plataforma, digamos, si es una actividad realizada por YouTube, por Zoom o por otra similar, si se trata de un vivo en Instagram, si es una multiplataforma, eso repercute también en la duración del evento. Por ejemplo, los vivos de Instagram duran 1 hora, luego los Zoom pueden durar más tiempo, etc. ¿Cómo es la dinámica, digamos, la modalidad de la charla? Si es una conversación entre autores e invitados, si participan los editores o editoras, si hay posibilidad o no de interacción con el público, cómo se compone la escena, la escenografía, digamos, si aparecen los libros detrás, como suelen aparecer en las reuniones en este contexto, dentro del ámbito cultural o intelectual. Digamos, se trata un poco de describir un poco la escena o el detrás de la escena del evento. La cuestión del COVID muchas veces y en general siempre aparece como uno de los temas fundamentales, digamos, porque es el momento atípico para llevar adelante una presentación de este tipo. Bueno, ¿y qué pasará en el futuro? Bueno, el COVID aparece como indicador, como un punto de partida, veremos qué pasa luego. Las modalidades de comunicación del evento, bueno, y principalmente ver esta interacción con el público, digamos, qué cantidad de público participa con respecto también a otras presentaciones, qué posibilidades tienen de interacción, dependiendo del tipo de plataforma elegida, hay una posibilidad de participación o no del público. Puede participar por chat, puede aparecer por cámara, puede intervenir, puede no haber espacio para las preguntas, digamos, más allá de eso, hay distintas modalidades de interacción. Entonces, en relación con el uso de las redes y la comunicación de los sellos, además de las actividades de presentación, también indagamos cómo los sellos se adaptaron o conformaron espacios ad hoc para comunicar novedades o actividad editorial en el contexto de aislamiento. ¿Sí? Según los relevamientos que vimos antes de Daniela Spielberg, de Duhovne y Ostrovsky, la gran mayoría de las editoriales adoptaron estrategias de comunicación digital, pero algunas tuvieron mayor facilidad y capacidad de llevarlas adelante o de potenciarlas. Las grandes editoriales, cuyas áreas de comunicación ya se encontraban desarrolladas, reconfiguraron su estrategia virtual y sus redes se dedicaron de lleno a la comunicación. Por ejemplo, Random House, ¿sí? A la organización de eventos, a la distribución de novedades en formato electrónico o por empresas de distribución bajo la compra online como Mercado Libre. Bueno, la pregunta es comparar y ver qué pasa con otras editoriales más pequeñas. En ese sentido, nos dedicamos también, bueno, aquí vemos en la pantalla una presentación de la editorial Siglo XXI, junto con el Centro Cultural de la Ciencia. Es a partir de una colección que se llama Ciencia que Ladra, y realizaron un evento con el director de colección y una de las autoras que hizo como un experimento en vivo de lo que aborda sus libros. Esta es una presentación de Instagram Live de Penguin Random House, de un autor de un libro que ya había salido previo al COVID, pero que por la temática queda bien trabajarlo en ese momento y generar una presentación nueva. Como les decíamos antes, con las ferias del libro, digamos, son uno de los principales canales de comercialización de libros impresos en nuestro país, en tanto son circuitos que posibilitan tener en pocos días la afluencia de públicos diversos, en cantidades inusitadas en comparación con otros puntos de venta o librerías. Es relevante entonces destacar que tanto los relevamientos como distintas notas en los medios de comunicación gráfica, distintos integrantes del sector editorial, destacaron el impacto negativo que han tenido sus sellos para la comercialización ante la ausencia de ferias físicas. Entonces, aun cuando hayan sido online, luego de varios meses se sigue poniendo en agenda como uno de los temas críticos la falta de este canal de comercialización. Hay ferias de muy distinto tipo, según sus objetivos. Algunas se dedican a las negociaciones, a la venta y a la compra de derechos, otras se dirigen a público, otras son mixtas. Su composición, algunas participan editoriales, otras participan también librerías, conglomerados, stands gubernamentales. Su orientación, si son especializadas, si son temáticas, si son estacionales. Sus modos de financiamiento, si están financiadas por el Estado o por iniciativas privadas o son autofinanciadas, digamos. Si bien estos eventos, la incidencia de lo digital ha venido creciendo, no tanto de la mano de la venta de libros electrónicos a los públicos, sino de la mano de personalidades vinculadas al lugar de los libros en la cultura digital, por ejemplo, la presencia de booktubers en la programación.
Lo cierto es que ante la imposibilidad de la presencia física, la virtualidad fue la única forma de llevarlas a cabo durante el 2020. Asimismo, la consideración de la exhibición de las novedades bibliográficas y tecnológicas, como advierte Sorá, permite conocer las tendencias futuras, lo cual en un contexto incierto como el de la pandemia se volvió sumamente significativo como parte del enfoque que estamos llevando adelante. Hemos observado 3 ferias, la feria virtual, el FILBA y la feria de editores. La feria virtual, la feria en casa, organizada por pequeños editoriales. Y como vemos acá de vuelta en la pantalla, hemos observado, digamos, estas ferias a partir de estos indicadores, el tipo de actividad que se hacían, las charlas en vivo, las charlas simultáneas, la venta de libros online, el contacto directo con las librerías o con las editoriales, quienes participaban, autores, ilustradores, editores, editoras, directores, directoras de colección, qué maneras de interpelar al público aparecían, cómo participaba el público, cómo fue difundida esta feria, qué canales de transmisión, qué lugar tenían los libros y las novedades en esa puesta en escena de las ferias, cuál era el objetivo, si era un objetivo temático, una presentación de novedad, presentación de una edición, y nuevamente cómo aparece el tema del COVID en el encuentro, ¿sí? Entendidas como objetos de estudio en sí mismas, la consideración de las ferias nos permitió observar ciertos alcances y limitaciones. En efecto, las ferias relevadas tienen características, trayectorias y finalidades que difieren entre sí, algunas pensadas originalmente de manera tradicional y otras realizadas ad hoc, dada la situación del aislamiento obligatorio, ¿sí? Congregaron a colectivos editoriales y a sellos de distinto tipo y tamaño. De las ferias que vimos, las 2 primeras se llevaron a cabo durante abril, la tercera aún en aislamiento, pero con las librerías ya abiertas. Eso cambia también un poco la dinámica. La feria en casa consistió de un evento que fue organizado entre un conjunto de editoriales, talleres y de serigrafía y librerías que se autodenominan dentro del espectro de lo independiente. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que es la mayor feria de la Argentina, se suspendió, digamos, y se pospuso y se pusieron en línea algunas actividades de ediciones anteriores y se organizaron algunas. Y por último, la feria de editores que vemos aquí en pantalla comenzó siendo organizada, es una feria que ya tiene varios años, comenzó siendo organizada en la radio de la tribu y se fue ampliando en espacio, y este año, en su 9ª edición, se hizo bajo modalidad virtual. Vemos que hubo, como vemos acá en YouTube, algunas transmisiones de actividades culturales, y al mismo tiempo se realizó de manera directa, en donde los internautas accedían a una editorial comprándolo por vía de determinadas librerías, ¿sí? Este recorte que hicimos nos permitió trabajar las posiciones de poder de las editoriales y colectivos, como las trayectorias de estos eventos como marcas distintivas de prestigio, pero también de jerarquizaciones y distinciones en relación con el mundo del libro. La inscripción en tanto marca diferencial, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tiene algunas particularidades que la distancian de otras, como la Feria de Editores, que en principio nuclearían a editoriales autogestivas e independientes que en el primer caso participarán principalmente a partir de stands colectivos, en tanto que ambas a su vez se distinguen de otras ferias que nuclean a sellos que pueden participar en otros eventos alternativos y no de estos, ¿sí? Por ejemplo, acá esta es la Feria del Libro en Casa, de las más pequeñas editoriales, digamos, que realizó una modalidad distinta, ¿sí? Estas editoriales en la Feria Internacional del Libro participan todas juntas en un colectivo. Esta vez hicieron también una instancia de presentación propia, ¿sí? Hacia eso apunta nuestro trabajo, ¿sí? Voy a leer algunas de las consideraciones finales. Hemos dedicado en esta presentación a presentar un programa de trabajo en curso, ¿sí? Que recién está empezando, que responde a estas reconfiguraciones recientes y urgentes que atraviesa el mercado editorial argentino en particular y las editoriales de la región en general. Nos hemos aproximado a construir un programa que permita estudiar las estrategias de comunicación de las editoriales en un contexto atípico, con herramientas socioantropológicas vinculadas a la etnografía digital, como bien desarrolló Ivana, que incluye observaciones participantes, descripción densa de eventos, publicaciones en las redes y otras plataformas, ¿sí? Ahí sí me permitís agregar una cuestión, es un poco que nosotros apuntamos a reconstruir qué es y también qué significaciones están operando dentro del marco de la comunicación digital, retomando un poco a una teórica,
Fichtenheim, podemos decir que visitar sitios en la red tiene como propósito vivir la experiencia del usuario. Sin embargo, esa experiencia no implica solo el viajar, como tradicionalmente se planteaba en la etnografía, no implica solo el desplazamiento de un sitio o de una materialidad a otra, sino también atravesar y negociar distintos modos de acceso a la red, observar las interacciones y comunicarse con los participantes en los distintos sitios. Un poco el tema del acceso es construido en nuestro estudio como una de las dimensiones de análisis. Y por otra parte, también recuperamos algo de lo que afirman Pinkhorst, Postil, Hort Lewis y Tapichara, respecto a que los medios digitales, si bien forman parte de nuestras cotidianidades, pueden ser abordadas desde la etnografía, específicamente como ámbitos de actividad que se utilizan, tanto como las principales características o usos de estos. Un poco nuestro estudio se enmarca en esos entrecruzamientos, como decía Ezequiel, que fueron generándose en las editoriales con un impacto mucho mayor a partir de la pandemia como algo atípico. Perdón por la interrupción pero bueno, quería un poco recuperar no, totalmente. el informe que está en curso, y por otro lado decir que no logramos dar cuenta en esta presentación oral de todo lo que planteamos en la presentación escrita, pero que estamos abiertos a que nos escriban y podamos enviárselas. Así es, sí. Bueno, seguiremos trabajando en esta línea, esperamos sus comentarios también y bueno, sus devoluciones también para seguir intercambiando bajo esta nueva modalidad. Muchas gracias.